Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Harto Ruido, el podcast de Haz Ruido. Nosotros seguimos con esta serie de entrevistas a las candidatas y a los candidatos a las diferentes magistraturas que están en juego, tanto a nivel local, bueno, y también a los jueces a nivel federal. Y bueno, quédense con nosotros en esta ocasión, en el capítulo ya 53. Mari Mesh nos va a hablar sobre su campaña, sus propuestas y lo que viene rumbo a la renovación, bueno, a la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Quédense con nosotros, seguimos haciendo Harto Ruido. Hola Mari, bienvenida a tu podcast Harto Ruido. Te agradecemos mucho por haber aceptado la invitación. Para preguntarte cómo estás. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, agradezco este espacio, pues ya que en realidad tenemos muy pocos espacios para darnos a conocer y es importante que la ciudadanía pues esté enterada quiénes son sus candidatos. Oye Mari, pues yo quería empezar, quería abrir esta entrevista para preguntarte algo que creo que muchos se han preguntado, ¿no? ¿Usted considera que era necesaria esta reforma judicial que se está aplicando y que de alguna manera derivó a la elección en la que usted está participando? Por supuesto que sí, yo considero que es importante, la ciudadanía requiere esta transformación, requiere una justicia transparente, cercana, eficiente. Sin embargo, también es importante mencionar que aunque está en el texto constitucional, es importante igual que los operadores quienes son los que van a aplicar esta reforma la lleven a cabo. Y para eso es importante elegir a personas que tengan el conocimiento suficiente, que tengan la preparación y experiencia para que realmente esto que está en la Constitución llega a su destino final, ¿no? Que es una de las dudas que generó esta reforma, ¿no? Que si realmente va a llegar gente capacitada. Lo que yo he visto, al menos en el ámbito local, es que sí se han inscrito muchas personas que tienen carrera judicial, como es el caso de usted, ¿no? Así es. Hay muchas personas, muchos jueces, aunque hay de todo también, ¿no? O sea, hay otras personas que no tienen carrera judicial, pero al menos reunieron los requisitos constitucionales y los requisitos que se pidieron en la convocatoria y por eso están ahora participando también. Oye, Mari, ¿y tú por qué te animaste a participar? ¿Hubo algo que dijiste, bueno, tengo que estar ahí por esto? ¿Es una cuestión más de superación profesional? ¿Cómo lo vemos? Mira, yo ya estaba, pues prácticamente ya me falta 1 año y medio para jubilarme y se da esta reforma constitucional y la verdad, pues para mí, para todos los que forman parte del Poder Judicial desde que iniciamos, es un sueño, es una meta a cumplir, ¿no? Uh-huh. Y esta oportunidad, cuando yo la vi, pues dije, no la puedo desaprovechar. O sea, yo ya dije, ya me sentía un poquito como que insatisfecha por ya prácticamente a punto de jubilarme y no lograr algo más allá, algo que pueda trascender, ¿no? Y pues esa fue una gran oportunidad para mí, algo que no hubiera sido posible de no haberse dado la reforma constitucional. Claro. Porque las elecciones, tú sabes, ¿no? O sea, cómo se daba propuesta del gobernador, mandaba una terna y finalmente quien elegiera el Senado para los magistrados, ¿no? El Congreso. Oiga, y en ese sentido, bueno, ya los actuales magistrados ya habían mandado una iniciativa al Congreso y creo que sí se aprobó en la legislatura pasada, que luego ellos mismos iban a decidir quiénes se quedaban y esto era, para todas luces, inconstitucional, ¿no? Que el propio magistrado decida quién va a ser tu sucesor, ya ni siquiera propuesta del Ejecutivo. ¿Cómo vio eso? Muy controvertido, ¿no? Muy controvertido, por supuesto. Realmente esto a nadie le pareció, evidentemente, si antes, o sea, ellos lo plantearon de una manera totalmente distinta, ¿no? Diciendo que pues el Poder Judicial es independiente y ellos tenían que elegir sus propios magistrados. Pero pues realmente no es posible que uno mismo se elija, ¿no? Si hubiera sido diferente, si hubiera sido tal vez a través de una carrera judicial, claro, que los jueces, ya que son los últimos, los que siguen en la etapa para llegar a magistrados, pues yo creo que sí, eso hubiera sido lo más idóneo. Algún tipo de examen, por supuesto, mediante oposición, ¿no? Uh-huh. Realmente, pues allá un examen riguroso, uh-huh, pues sí, realmente llegan las personas preparadas y con eso creo que todo el tribunal hubiera estado perfectamente de acuerdo, aprobado, exacto, aplaudido. Pero pues de la forma en que se dieron las cosas, para nada. Los malpensados pudieron haber pensado que a lo mejor iba para poner a los cuates, ¿no? Entonces así es. Ahí es lo delicado que venía de esa reforma, de esa iniciativa que mandaron los propios magistrados actuales. Pero bueno, llegó la reforma esta, ¿no? La de este año. ¿Y tú crees que sí resultó pues una especie de
no quiero decir esperanza, pero sí una oportunidad para mucha gente que lleva trabajando en el Poder Judicial y que, como tú dices, aspiraban o soñaban con ser magistrado, ¿no? Pues sí, realmente no solamente es que lo soñemos, realmente somos gente preparada. Los del Poder Judicial empezamos muchas veces, tenemos un caminito recorrido. En mi caso, yo empecé desde que era estudiante universitaria, empecé como meritoria, después fue técnica judicial, posteriormente fui actuaria, he sido secretaria de acuerdos, fui secretaria de estudio y cuenta en primera instancia y actualmente pues me desempeño como secretaria de estudio y cuenta en la segunda instancia. O sea, has pasado por por diferentes funciones. Conoces el Poder Judicial por dentro, ¿no? Exactamente. Yo cuando soy secretaria de acuerdos, yo puedo realizar, incluso cuando era secretaria de acuerdos y en ausencias del juez, también suplía al juez y me quedaba encargada del despacho. Entonces, no voy a llegar a aprender. Claro. Yo ya sé hacer el trabajo y sé hacer el trabajo de cada uno de las personas que forman parte del Poder Judicial. Y eso es lo que los votantes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Esos perfiles de gente, como tú dices, que ya tienen la experiencia, que ya están preparados, ¿no? Sí, para mí es muy importante estos espacios, como te decía en un principio, porque realmente la gente a veces no conoce quién es. En los recorridos que he hecho, la gente me dice, qué bueno que vienes, porque yo no conozco por quién votar. Ya están próximas las elecciones y no sé quiénes son las personas candidatas, qué se está haciendo. Entonces sí es muy importante que nos conozcan para que puedan hacer un voto, realizar un voto razonado, ¿no? Informado más que nada, que conozcan por quién están votando. Porque creo que es muy difícil, no todas las personas tienen acceso a las redes sociales, es otra cuestión. Y muy poco el tiempo que tenemos para la campaña, claro, para recorrer los 106 municipios, ¿no? Oye, y para la gente que a lo mejor no está tan empapada de cómo funciona el Poder Judicial, cuáles son las actividades que desempeña cada funcionario, ¿qué hace una persona que es, en tu caso, secretaria de estudio y cuenta? ¿Es al final de cuentas, la que hace las sentencias, podemos decir de alguna manera, y tiene relación directa con la magistrada o con el magistrado para poder desarrollarla? ¿Estoy en lo correcto? Los secretarios de estudio y cuenta hay en primera instancia y hay en segunda instancia. En primera instancia trabajan directamente con el juez. Entonces, sí, efectivamente ellos lo que hacen es revisar todo lo que es el expediente, si se trata de un procedimiento escrito. En caso de que los secretarios de estudio y cuenta existen en el procedimiento escrito, en familiar, en mercantil, en civil. Ellos revisan y hacen una propuesta de resolución al juez. Okay. Pero, y también existen en segunda instancia. Yo lo que hago es precisamente eso. Cuando cuando apelan una sentencia que viene del sistema acusatorio, porque yo me dedico a la rama penal, lo que hago es revisar los videos porque ya no tenemos, allá hay una netamente oralidad, no es escrito claro. El procedimiento. ¿Se tiene que chutar los videos? Tengo que ver los videos, escucharlos, y después de que los escucho, que sí los transcribo para que yo tenga exactamente lo que dicen las personas, hacer una propuesta de resolución, ya sea confirmando, modificando o revocando. Pero es un trabajo verdaderamente que yo creo que mucha gente desconoce, porque hay una labor de investigación. No solamente es analizar si se da el tipo de delito, también pueden existir involucrados niños, mujeres, entonces hay que analizar el contexto en que se da todo el hecho para saber qué propuesta vamos a realizar, ¿no? Y si vamos a confirmar lo que dijo el juez, lo que hizo el juez en su resolución, o bien la vamos a modificar o revocar. No sabía que tenían que ver los videos y todo eso. Sí, es una chamba bien complicada, ¿eh? Sí, nos lleva mucho tiempo. Definitivamente eso es lo que mucha gente desconoce. Realmente nosotros estamos comprometidos con el trabajo y muchas de las veces no nos damos abasto con las horas de trabajo que tenemos de programado, que son de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Muchas veces nos lo llevamos a casa. Entonces, sí, eso pues son horas que no te la pagan. Que nadie ve, ¿no? Porque realmente pues no está el reloj checador allá y nadie te lo va a pagar. Pero te repito, muchos de mis compañeros son gente muy comprometida con se ponen la camiseta, están orgullosos de pertenecer al Poder Judicial. Entonces, hay muchas cosas que no se ven. Hay un exceso de trabajo. Cuando dicen,
yo entiendo también a la ciudadanía, he visto que demandan que hay una justicia quiere una justicia rápida. Pero es difícil. Y es difícil porque se da ya otra cuestión que desconocen, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, si no puedes con el trabajo, renuncia. Pero es que damos mucho más de lo que piensan, que se ve, ¿no? De ese horario que parece cómodo. Vamos más allá, no solamente ese horario en el que trabajamos, nos llevamos trabajo a casa. Y los de primera instancia, mucho más todavía, porque la carga de trabajo en penales no hay horario, o sea, no tienen hora. O sea, tienen hora de entrada, pero no tienen hora de salida, porque todos los días y todas las horas son hábiles. Entonces, si lo ponen a disposición detenido en sábado, domingo, es su cumpleaños, cualquier día tienen que ir, porque inmediatamente se tienen que atender esas cuestiones, no pueden dejarlo para el día siguiente. O sea, realmente es un trabajo muy, muy pesado que no cualquiera podría desenvolver, ¿no? La cuestión esta del sistema judicial y que esas quejas que usted dice, ¿no? Por parte de la ciudadanía, que también son legítimas, o sea. Exactamente. Pero también lo que se tendría que cambiar entonces es fortalecer también la primera instancia, ¿no? Por supuesto, que es lo que no se ha hecho, ni en esta reforma, ni en la anterior que impulsó el exgobernador Mauricio Vila, ¿no? En 2022. Se requieren más jueces, se requieren más juzgados, se requiere contratar más personal. Lo que hacen a veces es crear juzgados, pero no contratan más personal. Por ejemplo, crean juzgados civiles, familiares, pero lo que hacen es, de un juzgado que tiene 8 técnicos, le quitan 2 y lo llevan al nuevo juzgado de nueva creación. Pero no están haciendo nada porque es el mismo personal que está con la misma carga de trabajo. Entonces, necesitamos más jueces, más personal, y de hecho la Constitución así lo dice, que por cada 30,000 habitantes debe haber un juez. ¿Y cuántos habitantes hay en Yucatán? 2 millones y algo, 2,200,000. Exactamente, ¿no? Y no hay el número de jueces suficientes. Entonces no podemos cubrir las expectativas de la ciudadanía, que es nuestra intención, por supuesto, hacemos hasta lo imposible, pero no es posible con tanta carga de trabajo, porque incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales se introdujeron nuevos autos que son apelables, y entonces nos llega más carga de trabajo. Entonces, y nos redujeron, porque antes éramos 8 proyectistas o secretarios de estudio y cuenta, y actualmente somos 7. Cuando se incrementó el trabajo, nos disminuyeron el personal. ¿Por qué? Sí, se incrementó el número de ponencias. De ponencias, de magistrados, pero penal sí lo siguen viendo únicamente 2 salas, ¿no? Y también hay mucha demanda en familiar. Entonces, realmente dijeron que con los 7 se podía sacar el trabajo, pero pues eso ha generado mucho rezago. Hay mucho rezago a la fecha en las ponencias. Y eso lo está diciendo alguien que trabaja ahí. O sea, no es alguien que está compitiendo como candidata y que no conoce la realidad. Usted sí la conoce, porque trabaja ahí. Yo trabajo allá, exactamente. Y precisamente esa es una de las razones porque que yo me considero apta para desempeñar ese cargo al que yo estoy aspirando, porque yo conozco el trabajo, conozco la realidad. O sea, una propuesta que yo realizo no la estoy realizando en base de la nada, sino es porque conozco lo que está pasando al interior del Poder Judicial. Oye, Mari, y antes de pasar a otra cosa, me gustaría, bueno, porque te estoy escuchando y noto, ¿no? Que te gusta lo que te dedicas y te apasiona. Y bueno, estás hablando de que pues en la etapa final de tu carrera como funcionaria judicial quieres competir como magistrada. Entonces yo te pregunto, ¿cómo fue el día de la tómbola? Porque al fin de cuentas sí fue un procedimiento largo, ¿no? La evaluación por parte del comité y que estuvo analizando los diferentes perfiles, y bueno, tú llegaste a la recta final y fue cuando se hace la insaculación. ¿Cómo fue esa noche? Porque me acuerdo que fue anoche. Sí. ¿Cómo lo viviste? Con nervios. Sí, muy nerviosa. Estaba yo con mi esposo, con mi hija, y dije, no quiero ver. Escuchaba, ya seleccionaron a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y dije, seguimos nosotros. Y ya cuando yo soy la magistratura primera, y fue una de las primeras del Tribunal de Disciplina que mencionaron su nombre. Y de hecho fui la primera. Y yo me quedé así totalmente sorprendida, de verdad, porque dije, pues nunca me saco nada en un juego de azar, ni un chicle, digo, o sea, y ahora dije, salí, o sea, me pareció totalmente
sorpresivo. O sea, sí me sorprendí mucho, estaba feliz, no cabía de felicidad. Yo dije, ¿y ahora qué sigue, no? O sea, ahora que, pues esto es nuevo para todos. Uh-huh. Y en ese sentido, Mari, también fue como decir, chin, ahora esto es en serio, ¿no? Ahora sí tengo que prepararme y tener un poquito de política, ¿no? Para poder salir a pedir el voto, ¿no? Sí, eso que me dices, así como que fue así como que dije, bueno, yo nunca he estado en la política, nunca he formado parte de ninguna campaña. Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, dije, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién me va a dar ideas de cómo? Sí, realmente fue algo así muy, muy sorpresivo para mí y muy también con mucha preocupación, ¿no? Claro. Porque dije, ¿qué voy a hacer? Ahora me tengo que sentar a leer todo lo que dice el YEPAC, Uh-huh. cuáles son las reglas, porque realmente son muy severas. O sea, si haces algo que no debes, o sea, una multa de 520 pesos. Uh-huh. Y dije, voy a perder mi casa. O sea, sí me preocupa esa parte, pues porque realmente o sea, es mucho tiempo sentarte y leer paso por paso todo. Y la fiscalización es otro tema igual que es preocupante tener que justificar todo. Uh-huh. y que nadie te pueda apoyar. O sea, tienes que salir personalmente a repartir tus volantes porque nadie puede apoyarte si no tienes que justificar que estás cubriendo sus gastos igual, ¿no? Oye, Mari, ¿y qué ha implicado esto de salir a la calle a pedir el voto? ¿Qué te dice la gente en la calle? Pues la gente, yo creo que está contenta con la reforma porque finalmente dice, podemos conocer quiénes son los integrantes del Poder Judicial. Realmente antes, pues nunca alguien vino a visitarnos y a explicarnos en qué consiste el trabajo de un juzgado, en qué consiste el trabajo de un tribunal, qué es lo que hace un magistrado. Entonces, ahí tenemos un desconocimiento total del sistema judicial, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante, y una de mis propuestas es esta, la comunicación social. Yo creo que en un momento dado el Poder Judicial sí tuvo esa parte de comunicar, pero yo creo que se ha olvidado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante decirle a la ciudadanía qué se resuelve, cómo se resuelve, por qué se resuelve de esa determinada manera y que vaya teniendo un poco de cultura jurídica, ¿no? Porque muchas veces confunden las funciones. ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? Y entre esa confusión, pues también no saben que pues el juez tiene que actuar dentro del marco legal, no puede actuar fuera, decir voy a hacer esto porque yo quiero, porque yo soy el juez y así se tiene que hacer. Y luego por eso a veces, y los propios periodistas, los propios medios de comunicación, a veces la podemos cajetear, ¿no? Porque como no conocemos muy bien cómo funciona el sistema judicial, pues de repente a veces podemos sacar una nota que pueda confundir más a la gente o se pueda molestar más, ¿no? Hemos escuchado casos muy controversiales. Oye, ¿por qué la dejaron libre, no? Sí. Cuando hay toda una justificación legal, pero ahí juega un papel importante, como tú bien señalas, la comunicación. Tiene que ver esta relación directa entre el Poder Judicial y la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Es ser una justicia, otorgar una justicia transparente. Uh-huh. ¿No? Porque todo tiene que haber una justificación. ¿Por qué actúa así? Hay una justificación. Y también, yo creo que también es importante que si no están de acuerdo, hay otros recursos. Hay un recurso de apelación, hay un amparo que pueden acudir a ello, pues para manifestar su inconformidad, ¿no? O sea, afortunadamente tenemos al amparo, tenemos recursos que como ciudadanos no estamos de acuerdo, podemos acudir a ellos, ¿no? Oye, Mari, y 28 años de trayectoria en el Poder Judicial es lo que tú llevas, ¿no? Entonces, ahora que sí cuentas con todos los elementos y las cartas para decir, a ver, como me decías al principio, ¿no? Alguien con trayectoria y con experiencia que llega al Tribunal de Disciplina, ¿no? Sí, definitivamente yo me siento preparada, uh-huh. Siento que soy la persona correcta para este cargo. Precisamente porque, como te decía en un principio, yo conozco el trabajo que desempeña cada uno de ellos, conozco las dificultades igual que presentan cada uno de ellos. No voy a llegar a improvisar, yo ya sé cuál es el trabajo y puedo eficientizarlo, puedo hacer propuestas para optimizar el trabajo y trabajar conjuntamente pues con el órgano de administración, que también va a jugar un papel muy importante al interior del Tribunal Superior de Justicia, porque es el que va a tener a cargo la administración del presupuesto y también la facultad de crear nuevos juzgados. Órale, ¿ellos son los que van a decidir?
Sí. O sea, oye, y cómo lo ven los propios trabajadores del Poder Judicial? El hecho de que personas como tú estén compitiendo para magistraturas, ¿lo ven con buenos ojos de que gente de la propia base trabajadora pueda llegar a esas posiciones? Sí. Tenemos, o sea, los que somos del Poder Judicial, lo que yo puedo sentir, lo que puedo ver, palpar, es que realmente tenemos todo el apoyo de la institución, o sea, de mis compañeros, ¿no? Uh-huh. No de la institución, de mis compañeros, de la base trabajadora. Pues están convencidos que realmente pues son los que conocemos. ¿Quién mejor que los que somos de casa, ¿no? Para ¿quién mejor que conoce su casa si no es el que está allá? Eoye, ¿y por qué decidiste competir por el Tribunal de Disciplina? Entiendo que es una institución nueva que viene, no sé si estoy en lo correcto, suplir el Consejo de la Judicatura, pero ¿por qué tú decidiste competir por una magistratura de este tribunal? Y te lo pregunto porque, bueno, tú ahorita eres secretaria de Estudio de Cuenta de una magistratura, ¿no? Entonces yo podría decir, oye, ¿por qué no busca una magistratura del Tribunal Superior, ¿no? ¿Por qué decidiste por la disciplina? Porque siento que puedo igual aportar. Por ejemplo, lo que he notado es que nos falta capacitación y siento que yo puedo abonar a eso, coadyuvar para que todos los integrantes del Poder Judicial tengamos una mejor preparación para, pues realmente para dar una justicia mejor, una mejor protección a los derechos humanos, ¿no? Siento que puedo estar allá y ver las necesidades, o sea, noto las necesidades y siento que nos falta eso. Antes teníamos mucha capacitación. Uh-huh. Y eso nos permitía también resolver más rápido, resolver de manera más sensible, porque cuando conocemos igual los derechos y de los niños, de las mujeres, de los grupos vulnerables, estamos dispuestos a realizar o a hacer ajustes para que el acceso a la justicia de estas personas sea en igualdad de condiciones que aquella que no tiene una condición especial. No, y la justicia y los derechos humanos siempre están a la vanguardia, ¿no? Y es importante estar capacitados en esas materias, ¿no? Sí, para mí es muy importante la capacitación. Yo siento que eso en mi carrera me ha ayudado mucho a hacer más efectiva mi sentencia, a ser más eficiente, más rápida, pero también más comprendiendo o tratando de proteger más los derechos de los niños, de las mujeres. Esto como ha sido poco a poco gradual, uh-huh. Pero sí ya en México ya tenemos, pues en el artículo 1 constitucional, los derechos humanos, ¿no? De todos los ciudadanos. Claro. Y es un imperativo y es un deber de todos los juzgadores. Entonces, yo siento que a través de eso puedo apoyar a mis compañeros para que estén en la misma tesitura de que conozcan no solamente también los derechos humanos, sino también hacer partícipes de qué es el código de ética, que lo conozcan, porque muchas veces yo creo que ese desconocimiento los lleva a no cumplir esos principios éticos uh-huh. que debe regir a todo, no solo a los juzgadores, sino a todo servidor público, ¿no? Despertar en ellos la vocación de servicio, porque es muy necesario de que entiendan que nosotros como servidores públicos para eso estamos, para servir. Oye, Mari, imagino que nadie va a decir que no a una capacitación, todos nos queremos preparar, ¿no? O sea, y más trabajando en una institución como esta, ¿no? Es tan necesaria que el personal esté capacitado, ¿no? Sí, definitivamente el derecho evoluciona todos los días, claro. Todos los días es cambiante, o sea, entonces tenemos que estar, exacto, tenemos que estar a la vanguardia, no podemos, un día que perdamos sin preparación, o sea, estamos perdiendo mucho. Entonces, una de tus propuestas es esto, ¿no? Que desde el Tribunal de Disciplina se impulsen ese tipo de formación para fortalecer a los trabajadores judiciales, ¿no? También hay otra cuestión muy importante. Yo creo que igual es importante que los que son jueces, los que son magistrados, los que están a cargo de una oficina, tengan también esa sensibilidad, ese liderazgo para saber gestionar el trabajo y saber dirigirse al personal. ¿A qué me refiero a eso? Que no exista una afectación a la dignidad de los trabajadores. Ah, ok. O sea, porque sí hemos escuchado de repente en puestos directivos, ¿no? Dentro del Poder Judicial, malos tratos hacia la base trabajadora, que son los que mueven. Exactamente. Ellos son el motor de la institución. O sea, no podemos tratarlos de esa manera. Su trabajo es muy digno y tenemos que respetarlos. Al final, existen
cargos diferentes, existen, pero todos somos iguales y todos merecemos respeto y todos debemos trabajar a la par como un equipo. No ver el Poder Judicial como una empresa, ¿no? Ni estar tronándole los dedos a nadie, ¿no? Y eso es lo que exige los propios trabajadores, esa dignidad de la que tú hablas, un trato digno, ¿no? Porque si no lo haces, luego esto me imagino que debe contaminar el ambiente y debe dejar en muy mal humor a los servidores públicos, y eso se refleja después hacia la relación con la ciudadanía, ¿no? Definitivamente, yo creo que para mí es importante eso, ¿no? Que igual fomentar. Antes, yo cuando era secretaria de acuerdos, a mí me daban muchos cursos de liderazgo, de cómo de ser asertiva, de cómo tratar al personal, cómo dirigirme hacia ellos. Pero yo siento que no solamente tiene que ser a los secretarios, tiene que ser a los jueces, porque al final ellos son la cabeza de un juzgado, a los magistrados, ellos tienen a cargo la dirección del personal. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no dan esos cursos? Ya no hay capacitación de esa naturaleza, Ajá. ¿no? Ya no hay presupuesto. Ya no hay presupuesto. Eso. Pero bueno, a eso hay que apostarle, ¿no? Si no, ¿cómo? Claro. Si no, o sea, no solamente llegar y si es tu chamba, y no, tiene que haber toda esta preparación constante e insisto, los propios trabajadores lo piden, ¿no? Definitivamente, sí. Antes teníamos... La verdad es que me siento muy orgullosa de antes, según una época en que yo tengo una maestría en Derecho Procesal Penal y yo la obtuve por la capacitación que daban en el Tribunal Superior de Justicia. O sea, el INACIPE llevaban muy buenos ponentes. El INACIPE fue quien se hizo la gestión por el presidente magistrado en ese momento y llevaron a muy buenos catedráticos del INACIPE y yo obtuve mi especialidad de manera gratuita. O sea, realmente allá me dieron la capacitación. O sea, yo también tengo que estar agradecida con el Poder Judicial porque mucha capacitación que tengo me la dieron allá, en la institución. Bueno, a mí, yo cuando era un imberbe periodista más joven, yo llegué a tomar varios cursos en el Poder Judicial. O sea, pero relacionados con el periodismo y la comunicación por parte de personal de justicia, ¿no? Y bueno, te explicaban cómo era el sistema oral acusatorio, las diferentes etapas y demás. Y eso, pues, es necesario. Si para nosotros como periodistas nos sirvió nuestra chamba, imagínense para ustedes, ¿no? Es que yo creo que eso que estás mencionando es muy importante. Yo creo que dar una explicación para que realmente igual se pueda dar a su vez, cuando tú tienes esos conocimientos como periodista, puedes dar una explicación a la ciudadanía mejor, ¿no? Más informada, correcta, y no que suceda todo lo contrario. Yo creo que es muy importante que el Poder Judicial tenga esa comunicación con los medios y no aislarse y no decir nada o guardar silencio, ¿no? Yo creo que eso no. O sea, realmente la justicia que queremos ahora es precisamente eso, una justicia abierta, donde podamos comunicar qué hacemos, por qué lo hacemos. Entonces, y no hay ese tipo de confusiones que pues últimamente se han dado, ¿no? Sí, claro. Son muy interesantes esas dos propuestas, ¿no? Tanto la capacitación como fortalecer la comunicación social del Poder Judicial hacia con la ciudadanía y hacia también los trabajadores, ¿no? Oye, ¿y habrá mano dura de su parte? Y te lo pregunto porque vemos que algo que se ha hablado del Tribunal de Disciplina es de que, bueno, también van a estar bajo la lupa viendo el actuar de los magistrados, de los jueces, de los trabajadores, ¿no? Viendo que cumplan la normativa, que actúen con ética. ¿Cómo va a ser tu trabajo? ¿Va a haber mano dura o cómo lo podemos ver? Yo no quiero un tribunal que sea de castigo, ¿no? Yo quiero un tribunal donde trabajemos porque la gente sea responsable. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo no quiero que vean al Tribunal de Disciplina como un órgano que va a castigar. Claro, si se comete un delito, si se comete una falta administrativa, pues esa va a ser la función del Tribunal de Disciplina, o sea, sancionarlo. Pero no solamente sancionar, hay que llevar una investigación, un proceso, y entonces si después se demuestra con pruebas que efectivamente existió esa falta administrativa, entonces ya viene una sanción. Sí, entonces, sí, con el látigo detrás. Exactamente, entonces sí, allá en un procedimiento administrativo igual hay un debido proceso, hay una defensa, hay que escuchar a las dos partes. Bueno, a veces pasa que no escuchan a la parte trabajadora. Claro. Entonces, es precisamente
pues tienen derechos igual, no somos como cualquier ciudadano porque seamos servidores públicos. Yo creo que no nos deben privar de esos derechos. Entonces, debemos tener también derecho a que nos escuchen, nuestro derecho de audiencia, nuestro derecho de defensa, nuestro derecho a ofrecer pruebas. O sea, todo eso se tiene que llevar y es lo que yo quiero que se cuide, que no solamente digan, o sea, vayan y cometió una falta y lo despiden. O sea, Claro. Tienen derecho precisamente todos los trabajadores a que se nos lleve primero un procedimiento donde tengamos oportunidad de defendernos y ya después, pues, si realmente se cometió una falta, pues entonces la sanción, ¿no? Oye, bueno, yo el seguimiento periodístico que le he hecho al Poder Judicial desde la reforma del 2022 hasta el momento, sí noté cierta preocupación por parte del personal, ¿no? Porque vimos despidos, vimos que se iban a marchar en unas ocasiones los trabajadores judiciales, vimos que se crearon plazas directivas, ¿no? Más que nada. Más que nada, y con sueldos dorados, ¿no? Esta reforma judicial le da cierto alivio, cierta esperanza a los trabajadores actuales después de estos 3 años complicados. ¿Tú cómo lo ves? Y te pregunto porque tú chambeas ahí. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos, hasta yo como trabajadora allá, la esperanza de que esto va a generar un cambio. Yo quiero ser parte de ese cambio. Yo quiero impulsar todo esto de que la base trabajadora pues tenga sus derechos protegidos para que ellos puedan trabajar tranquilamente, porque antes la verdad no nos preocupaba nada de eso, de que el día de mañana lleguen y nos vayan a despedir, Claro. sino estábamos realmente concentrados en el trabajo. Y ahorita Entonces, hay mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Sí. No, y también me imagino que enojo, ¿no? Que de repente ves que el hijo del vecino llegó y le dieron un puestazo y ustedes, oigan, llevo trabajando 20 y tantos años aquí, trabajo horas extras, la carga de trabajo es insoportable y sigo ganando lo mismo y no me alcanza, ¿no? Sí, definitivamente sí. Se crean muchos puestos administrativos, más que nada administrativos, donde vemos nosotros gente que, por ejemplo, un trabajo que hacía una sola persona, ahora lo hacen 2, 3 personas, ¿no? Y que yo siento que, desde mi punto de vista, donde se tiene que reforzar un poder judicial es en su trabajadores jurisdicción, en la función jurisdiccional, ¿no? Claro. No la cuestión administrativa, donde Sí, y es más donde hay más. técnicos, secretarios, ¿no? Que estén apurando las sentencias y todo para tratar de batir el rezago que hay, ¿no? Sí. Oye, Sí. ¿y tú crees que con esto que suceda después del 1 de junio y con esta renovación del Tribunal Superior y la integración del Tribunal de Disciplina, realmente será un poder judicial del pueblo? ¿Tú cómo lo ves? Por supuesto. Claro que depende de que todos trabajemos conjuntamente, pero yo siento que la intención de esta reforma, y te digo, si llegamos los que debemos llegar, esa va a ser nuestro compromiso, tener una justicia cercana, una justicia donde la ciudadanía también pueda estar enterada qué es lo que se hace en el Poder Judicial, donde podamos realmente proporcionar lo que está demandando la ciudadanía, ¿no? Es que es una justicia rápida, pronta, pero te digo, te repito y te insisto mucho en esto, sí necesitamos trabajar junto con nosotros, con el otro órgano, Claro. para que realmente se cree lo que dice la Constitución. La Constitución misma dice que debe haber más jueces, que tiene que haber, para que podamos cumplir con esta parte que dice la Constitución de impartir una justicia expedita, rápida, pronta. Oye, Mari, y bueno, entonces también podemos decir que se está democratizando el Poder Judicial. Sí. Abriendo la oportunidad también Sí, a quienes sí, han sí. trabajado toda su vida ahí, ¿no? Sí, por supuesto, desde que el momento en que se da la reforma y es el pueblo el que tiene la decisión de elegir quiénes van a ser sus jueces, sus magistrados y sus ministros, pues ya es una justicia democratizada, ya es el poder, ¿no? Ya el único que faltaba, que realmente el pueblo es el que elige, y por eso es importante que el pueblo, pues que se informen Claro. quiénes, ¿no? Porque realmente ahora ellos son los que tienen la responsabilidad de elegir, de decidir, ellos tienen la última palabra. Oye, Mari, para ir cerrando, ¿cómo va a poder buscarte la gente en la boleta? Porque sí entiendo que es doble campaña. La campaña de invitar a la gente a votar por ti, convencerla, llevarle propuestas, pero también la campaña de informar cómo tienes que
cómo encontrarte en la boleta, ¿no? ¿Cómo te vamos a encontrar en la boleta? ¿Y qué boleta es? Mira, yo soy la boleta de color verde del tribunal primero. O sea, mi boleta es la verde. En la boleta verde se va a elegir los integrantes del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial. Y pues en la parte debe decir Yucatán, pues porque también a nivel federal se va a elegir un Tribunal de Disciplina. Sí. Y yo soy yo estoy aspirando a la magistratura primera y soy la primerita de la hoja verde con el color guayita. Hay una terna. Y yo soy la 03. O sea, a mí me van a ubicar con la 03, con el número 03. Y ese número es el que tienen que poner en los casilleros, siempre de color guayita. Tienen que ir los dos números 03. Pero también pueden, otra forma de que pueden optar es subrayando mi nombre o encerrándolo. Son las dos formas también, las otras dos formas que también serían válidos los votos, ¿no? Pero lo ideal es que pongan exactamente el número. Entonces, en la boleta verdecita del Tribunal de Disciplina, en la primera terna, por decirlo de alguna manera, sí, en la primera casilla, sí, el 03. El 03. Con su nombre. Exactamente. Perfecto. Oye, pues vamos a estar muy pendientes de lo que queda de la campaña, seguir buscando en tus redes sociales tus propuestas y demás. Y seguramente nos vamos a ver más adelante ahí en el Tribunal de Disciplina. Y pues te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. No, al contrario. Que hayamos podido conocer un poco más de ti, de tu trabajo y de toda esta chamba que has realizado durante 28 años en el Poder Judicial. Sobre todo que conoces, ¿no? De lo que se trata. Gracias. Al contrario, yo te agradezco a ti ese espacio, que me hayas dado la oportunidad de hablar un poquito más de mí, que la gente me pueda conocer un poquito más. Pues te repito, no son muchos los espacios, pero pues ahí vamos. Ok, muy bien, pues mucha suerte, Mari. Y bueno, y a todos los que nos escucharon, nos vieron, les agradecemos y que esténse pendientes de los demás capítulos de Harto Ruido. Y claro, que se informen en nuestro portal en noticias ashruido.mx y en todas nuestras plataformas de redes sociales. Nos vemos en la próxima.